Queremos agradecerles a todos los que han concurrido a esta convocatoria. Y vamos a abrir esto. Son muchas las culturas todavía llamadas primitivas en las que el chamán puede viajar al porvenir para leer el destino de su tribu o reencarnar el espíritu de los muertos. El hechizado capaz de despertar deidades invisibles, el que sabe que los sueños de todos son latitudes de un solo sueño. Son los narradores quienes, inventando todas las memorias que la humanidad no tuvo, nos demuestran que hasta lo irreal incide vivo en nuestra existencia. Ellos, con el cuento, la novela, ya han colonizado el firmamento, como Ray Bradbury, han caminado entre fantasmas polvorientos junto a Pedro Páramo y han llegado antes que nosotros a este futuro, cuando Orwell escribió en El Gran Hermano esa omnipotencia que ahora, atrapados en las redes de la informática, amenaza con reducirnos de personas a meras cifras y, como ya es evidente, a disposición del poder de turno. Es claro que siglos de cultura no pueden ser eliminados ni siquiera por la potestad de la inteligencia artificial. No obstante, algunos de los efectos o defectos de esa transformación son evidentes. Uno de ellos, paradójicamente, estamos cada vez más aislados, pero frente a una pantalla que nos comunica con todo el planeta. Así, fuimos abandonando la contemplación, ese estado que detiene el tiempo y agranda el pensamiento. Navegamos en un mar de datos que, al ir mermando nuestra percepción sensorial, nos aleja lentamente de la tierra. Poco a poco el hombre dejará de conocer con el cuerpo, de leer la arena, de hablar con los árboles, de descifrar el viento. No sabemos cuánto de la totalidad de la naturaleza que tenemos dentro y cuánta sensibilidad perderemos en esa progresiva y sigilosa mutación. Pero lo cierto es que nos divide para reinar. Y ya se vislumbran sus primeras consecuencias. En el lenguaje, por ejemplo, así como el email con su urgencia ha reemplazado la calidez y la expansión expresiva que tenían las cartas, un emoticón ha suplantado la frase, una sola señal a todo un contenido. De ese modo, la reducción del lenguaje significa también la reducción de la experiencia emocional. El dato mengua la intensidad del conocimiento. Ahora bien, puede ocurrir que estas alarmas solo provengan de un temor a lo desconocido. En ese caso, deberíamos preguntarnos si no estamos ante un fenómeno sin precedentes, porque es extraño que los laberintos y los códigos de la informática, en el momento de su aparición entre nosotros, hayan sido inmediatamente descifrados por los niños. Un conocimiento que, a diferencia de todos los otros, no procedía de una enseñanza de sus mayores ni de una experiencia anterior. Como si el universo, que es un caldo de datos, prescindiendo de toda progresión, tanto en la genética como en el tiempo, lo hubiera instaurado en una nueva generación para una transformación cuyos resultados aún desconocemos. Y todavía no tenemos definidos los instrumentos que puedan menguar los efectos de este fenómeno. En esa tarea que nos convoca a todos, es fundamental la acción de los creadores y en este caso de los narradores, quienes pueden, con toda nuestra memoria, reinventar un futuro para que esos dones que están siendo vulnerados continúen vivos en una nueva leyenda. Una gran novelista de la lengua española y gran hechicera también, la señora Luisa Valenzuela, nos dará su visión sobre la perspectiva de ese género literario
y de su incidencia en la búsqueda de respuestas a los interrogantes que nos plantean las imprecisiones de esta época. La Casa de Salta en Buenos Aires se honra con su participación en este primer ciclo sobre los fundamentos y vuelos de la cultura en el siglo XXI. La próxima conferencia, esta vez sobre filosofía, estará a cargo del prestigioso escritor y ensayista Horacio González, el próximo viernes 31 de julio a las 18 horas. Voy a leer un brevísimo currículum que envió Luisa. Nació en Buenos Aires, donde reside. Ha publicado más de 30 libros, entre novelas, volúmenes de cuentos y de microrrelatos y ensayos. Sus últimas novelas son La Máscara Sarda, El Profundo Secreto de Perón y El Mañana, que será reeditada en septiembre. Su último volumen de cuentos, El Chiste de Dios, apareció en 2019. Es una apasionada de las máscaras. Obtuvo el último premio latinoamericano Carlos Fuentes. Es doctora honoris causa de la Universidad de Knox, Illinois, y de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Fellow de la American Academy of Arts and Sciences y ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras distinciones. Su obra fue editada en 17 países y traducida a 11 idiomas. Luisa, tus palabras. Para decirle que está con el micrófono. Estás con el micrófono apagado, Luisa. Ah, y se apagó solo, porque ¿ahora está apagado? No. ¿Está prendido? ¿Está encendido? Está. ¿Qué pasó? Está bien. Ahora está bien. ¿Y ahora está bien? Sí, no lo toques más. No, porque creo que reflejó mi susto, porque es un honor enorme estar acá con ustedes y en este ciclo extraordinario de la Casa de Salta. Me enorgullece muchísimo, me da mucho miedo también, como decía, y le agradezco a Teuco esas palabras tan lúcidas, viniendo de un gran poeta como es él, que estime a los narradores, ya lo abrazo de todo corazón, porque nos sentimos siempre un poco inferiores ante los grandes poetas, pero tampoco es cierto, es nuestra humildad sí medio falsa a veces y no tanto otras. Pero realmente es un honor estar en este prestigiosísimo ciclo y le pido disculpas porque mi palabra es la palabra escrita, no es la palabra oral. Entonces voy a tener balbuceos, voy a leer, voy a ir salteando de un tema a otro, voy a tratar de ser lo más prolija posible, ustedes sabrán disculpar. Porque mal que le pese a Sócrates, la palabra escrita para mí es sumamente importante y es donde yo me siento a gusto. Ustedes recuerdan que Sócrates decía que la filosofía no se podía hacer por escritos, había que hacerlo oralmente porque en la oralidad se iba rectificando, corrigiendo, ajustando las ideas. Cierto es que no sabríamos todo esto de no haber sido por Platón que lo escribió. Yo voy a defender la palabra escrita, porque no solamente es mi instrumento, sino que yo creo que Sócrates aludía a los conceptos filosóficos, no a la creación literaria, a la poesía tampoco, eso se lo dejó a Aristóteles. Pero en el Fedro encuentro un párrafo que me resulta muy interesante investigar y que se los voy a leer, sobre las palabras escritas. Podrías llegar a creer que lo que dicen fueron como pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo dicho, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero eso sí, con una vez que algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. De eso no me meto en eso por esta historia de las universidades. Es una cosa muy actual, pero no tiene nada que ver. Y sigue Sócrates. Y si son maltratadas o vituperadas, las palabras escritas, por supuesto, y vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Si bien, como dije, leemos este párrafo desde el punto de vista de la filosofía, yo creo que
las palabras nuestras, las palabras que usamos los poetas, que usan los poetas, que usamos los narradores, las palabras de la alta literatura, siempre saben muy bien defenderse solas, un poco demasiado a veces. Lo mío hoy serán reflexiones al voleo, a salto de mata, un poco como el picaflor de la literatura, un poco el picaflor del conocimiento, sin por supuesto las connotaciones lujuriosas que tiene la palabra picaflor cuando se refiere a ciertos caballeros antiguos. Aunque me pregunto por qué, sin connotaciones lujuriosas, porque el lenguaje siempre tiene algo de erótico, siempre es un regodeo esto de penetrar allí donde las palabras están vivas y, como dije antes, saben defenderse muy bien solas. Y ahí la aventura de escribir ficción o la gran poesía, pero eso lo dejo a los excelsos poetas que honran este ciclo. Hoy pretendo invitar a todos ustedes, porque uso el lenguaje inclusivo, mal que nos pese, suena raro, pero habrá que acostumbrarse porque es muy justo. Hoy quiero invitarles a todos ustedes entonces a un paseo por el territorio no cartografiado de la creatividad, el mismo que nos lleva de sorpresa en sorpresa a medida que avanzamos. Estas serán reflexiones de pandemia, y mayormente desde la patafísica, esa ciencia de las soluciones imaginarias, esa ciencia que invita a desatender las reglas y ocuparse solamente de las excepciones y a ver los mundos complementarios de este. De París a París por tierra navegaba el doctor Postrol, el gran protagonista de Alfred Jarry, que en su barco, que era una criba, sentó las bases de esta ciencia de las soluciones imaginarias, que es la patafísica, y que se refiere, según Jarry, a la epimetatafísica, que va más allá de la metafísica, cuanto la metafísica va más allá de la física. Es una trascendencia así arbitraria, pienso que eso es lo bueno. Entonces, tratando de ser ordenada, voy a empezar a hablar de la escritura en general, que es mi karma. Es mi karma, y empezó siendo mi karma, desde que descubrí que el escribir es una verdadera aventura. Yo, como ustedes saben, me crié entre escritores, todos los amigos de mi madre, y los veía tan pasivos, que yo quería hacer 1000 otras cosas, salvo escritora. Pensaba en eso, y un día me senté a escribir, ya lo conté muchas veces, y ahí vi esa instancia donde se penetran los mundos y se va descubriendo algo que uno no sabe que sabe. Pero también se abrió esto, por eso digo que es mi karma, a un gran sufrimiento. Y eso lo atestiguo en montones de cuadernos que tengo acá nomás, uno tras otro, apilado durante años, donde anotaba de todos, no eran diarios reales, anotaba ideas, cualquier cosa, direcciones, comentarios, lecturas, pero sobre todo aparecen uno y otro a lo largo de los años la angustia de no estar escribiendo, de no poder empezar una novela, de no encontrar un hilo para meterme en algo, esa angustia como perpetua, y sin embargo escribí más de 30 libros, he escrito mucho, he escrito demasiado, ocupo estantes, entonces entiendo esa angustia desde otro lugar, que es como un vacío conceptual que me agarraba cuando no estoy escribiendo, cuando no estaba, porque ahora aprendí a curarme, me defiendo mejor. Pero para mí, el escribir es un derivar sentido de las cosas. Yo siento que no tengo asidero en la realidad si no lo escribo. No que tenga que escribir lo que quiero entender. En realidad quiero entender cosas que no sé que quiero entender, por eso avanzo a ciegas en la escritura. Y cada tanto me pregunto, y esa pregunta me preocupa, y quizá muchos de acá presentes puedan darme sus opiniones o sus ideas al respecto. Me pregunto de dónde vienen las historias. ¿De dónde vienen esas historias que una vez empieza a escribir a partir de una palabra? Esta es mi experiencia, no de todos los narradores, narradoras. Una palabra a partir de una pregunta, a partir de una idea muy, muy generalizada,
y empieza a surgir una historia y surge y surge y surge como si ya estuviera escrita antes, en algún lado, de dónde aparece eso. Y en esa espeleología, en esa búsqueda, es una palabra la espeleología que va a venir a menudo, me retrotrae a 10 años atrás, en marzo del 2010, cuando me agarré una meningitis. De golpe desaparecí del mundo de los vivos, estaba viva realmente, pero desaparecí del mundo de la conciencia, digamos, y un mes y medio después desperté como en Marte, rodeada de gente vestida de blanco, así como ahora, con barbijos, con antiparras, así del miedo al contagio, naturalmente. Me decían que era por no contagiarme a mí cuando me trataban de explicar, pero bueno, era por no contagiar a los otros. Pero lo peor, lo más desesperante para mí fueron los 4 meses más o menos de convalescencia. Me los habían anunciado, pero fueron inconcebibles. No tanto por el dolor físico, que era muy grande, no tanto por la parte de no poder tener energías al absoluto, ni siquiera en un agotamiento infernal, sino por el no poder inventar historias. No podía penetrar en el lenguaje. Yo siempre pensé que no se escribe con la cabeza sola, y eso lo sabrán también los poetas. Escribimos con todo el cuerpo, se escribe con el cuerpo. Es una teoría que ya tengo elaborada desde hace mucho tiempo. De hecho, he escrito novelas para tratar de explicarla, o no de explicarla, para tratar de entenderla yo mismo. Pero pienso que se escribe con el cuerpo. Y en esa instancia, cuando me desesperaba que me tocaran, que me dieran un masaje, me resultaba insoportable, que me mencionaran desde el psicoanálisis, digamos, la palabra cuerpo, me di cuenta que no podía escribir, que no estaba en el lenguaje. Tenía todas las palabras intactas, hablaba con coherencia. Hasta pude empezar lentamente a leer. Primero leía algún microrrelato, después leía los cuentos de Chamico, de Inodoro Pereira. Así llegué hasta leer la enorme novela maravillosa de Leopoldo Brizuela, Lisboa, un melodrama. Costó mucho, pero lo leí, 700 y pico de páginas, pero idear algo no podía. Y me sentía como muy desprotegida, muy abandonada por algo que no podía entender. Porque el escribir, el contarse historias, a sí misma, yo vivo contando, tomo una palabra y la desarrollo y se me ocurren cosas, las anoto, no las anoto, no me importa. La cuestión es como vivir en esa casa del lenguaje, que es la casa del ser, según Heidegger, ¿no? Y abrir las puertas. Yo creo que la escritura es eso, es abrir esas puertas de la casa del ser y entrar en habitaciones desconocidas. Pienso en esos sueños, que yo creo que mucha gente los ha tenido, aunque estamos en una casa familiar de siempre, y de golpe hay alguna apertura, algo que nos abre, nos lleva a todo un espacio mucho más amplio, mucho más placentero o inquietante, según el caso, según el sueño, la pesadilla, pero descubrimos que todo ese lugar que veíamos acotado es infinitamente más amplio. Y eso para mí es el escribir. Y yo había perdido esa llave para abrir la casa del ser, para abrir esas puertas que me podían llevar a otra instancia, a otro espacio. Había perdido el abracadabra para abrir esas aperturas y entrar en esa instancia del creativa, en eso de, como decía Grace Paley, de escribir lo que no se sabe sobre lo que se sabe. Hasta que un día me decidí sentar al teclado de la computadora y empecé a producir este texto, un texto que después va a ser muy largo, pero les digo la entrada nomás. Y anoté, ¿cómo escribir esto? No es esta la pregunta. La pregunta es cómo escribir, y punto. ¿Qué hacer para recuperar el milagro de encontrar las palabras una vez más? Las palabras para decir aquello que está del otro lado de la anécdota, de la banal descripción de hechos que no van más allá de sí mismos. Es decir, entender, o más bien intentar entender, porque de eso se trata el escribir, aunque sea una exigencia inalcanzable. Inalcanzable por suerte, y por eso mismo insistimos.
y procuramos sacar algo de la nada gracias a una entelequia llamada arte, aunque ahora el vocablo acarrea connotaciones pretenciosas. Adjetivo que viene del verbo pretender, es decir, anhelar, aspirar, soñar con un más allá del decir que dice mucho más, aún a pesar nuestro. Entrar en el torrente fue entonces el desafío que por fin pude enfrentar. Dejarme llevar por el flujo donde las palabras se van trazando su propio derrotero. Y pasó una década colmada de nuevas publicaciones, novelas, cuentos, microrelatos, volúmenes de ensayos, viajes, algún otro premio, toda una vida de 10 años, y llegó la pandemia. Y ahí tuve un lazo de conexión y entendí que aquel virus que me habían dicho que había mutado y se había convertido en meningitis, pertenecía a la pandemia anterior, al virus, era el virus H1N1. Y descubrió algo mucho más extraño que algún día lo voy a tratar de elaborar por escrito. Y es que soy de las personas, me parece que han descubierto que hay muchas en el mundo, que no contagian. Puedo tener la peste más horrible, de hecho he tenido pestes horribles, y no soy contagiosa. Me gustaría contagiar entusiasmo, contagiar alegría de vivir, contagiar otra cosa. Contagiar virus me tranquiliza, no contagiar. Pero me pregunto si no es obra también del célebre gen egoísta. Ese gen egoísta dice, estos virus son míos, 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 y los quiero todos para mí y no los reparto. No deja de ser un consuelo. Pero llega marzo, el otro marzo ya había pasado, este marzo de ahora, de nuevo a mediados de marzo, en la misma, digamos, simetría, y pienso en todas las pestes, la peste, con ese nuevo virus que por suerte, y toco madera ahora mismo, no me tocó ni ninguno de ustedes, pero la humanidad en pleno está en peligro y es como si uno también está en peligro. Y de nuevo me distancio de la escritura. Venía escribiendo con entusiasmo un libro sobre el dinero. El dinero me parece que es realmente la peste actual, era la peste actual hasta que esta nos demostró que es aún peor, pero también debe ser fruto del dinero esta peste. Entonces yo venía escribiendo este libro sobre el dinero, que no sé nada, soy fóbica del dinero y por eso escribí el libro, hasta que me pregunta Alicia Duhovne, que vive en París, qué estaba escribiendo. Entonces le mando un poco el prólogo de introducción a este libro y me dice, ay, pero ¿quién va a pensar ahora, cuando ya estaba la pandemia instalada en Francia? El dinero no va a existir más, se acabó el dinero. Entonces me pinchó el lobo. Yo dejé de escribir el dinero y no podía escribir más, no se me ocurrió una idea, pero me preocupaba menos. Entonces dije, bueno, voy a empezar como la otra vez, a anotar lo que pueda, para ir aflojando la mano, ¿no? Y anoté, ¿quién tiene ganas de escribir sobre todo esto? ¿Quién tiene ganas de escribir y punto hoy día? No yo, decididamente no yo. Pero ¿quién soy si no escribo? ¿Quién soy o me dejo ser arrastrada por mareas que me anegan sin preaviso? Es más bien fluyen a través de mí y me van configurando, mucho más allá de mi voluntad o mis deseos. Es la lucha eterna, la angustia de no estar escribiendo. Solo que no es lucha ni angustia hasta unos minutos atrás, hasta no decidir sentarme a apretar las teclas. Navegar hacia el disparate total. ¿Y qué importa? Se busca la libertad del ir aflojando la mano, liberando venenos. ¿Qué dijo Rudolf Steiner al respecto? ¿Venenos liberadores de pensamiento o viceversa? No, dijo, refiriéndose a la belladona, los venenos son recolectores de espíritus. ¿Será esto lo que me hace falta ahora? Escribí. Recolectores de espíritus, venenos. Mejor desatender lo tóxico y recuperar el espíritu travieso y evanescente que me metía palabras entre dedos y teclado. Y en el encierro, en la opresión de este encierro que nos teníamos, sobre todo el primer enclaustramiento, la primera cuarentena, dije, pensar que yo soñaba, pero de muy joven, cuando recién empecé a producir algunos cuentos, en estar presa, porque yo creo que a muchos escritores se les ocurrió este mamarracho, porque es la manera de estar encerrado y poder tener el tiempo totalmente disponible para escribir. Evidentemente, si uno está preso, olvídate de escribir, pero eso es otra idea.
Pero de golpe me pregunté, dice, una vida por escrito, que es en fondo lo que tengo, ¿y ahora qué? ¿Soy solo papel en blanco? ¿Pantalla vacía? Tantas putas preguntas anoté en grande. Y como siempre me di cuenta que lo mejor es la pregunta, porque las respuestas son abiertas, invitan a que inventemos todo tipo de respuestas. Y a veces alguna respuesta o alguna aliciente para seguir escribiendo surge desde un desafío. Y un día, ya comienzos de abril, creo fines de marzo, me llegó uno por mail de un blog de alguien que no inventé, pero no lo respondí porque soy perezosa con las redes. Y pedían un microrelato de 7 palabras con el tema, digamos, de título, todos los tendrían el mismo título, es Desde mi ventana veo. Y entonces ahí dije, voy a tratar uno. Me salieron 12. Entonces ahí me empecé a liberar y puse desde mi ventana veo pasar, nadie veo pasar, ni una uva pasa, eso las pasa, ¿no? Bañadas de silencio, veo 5 palomas pardas, siempre 7 letras, ¿no? De palabras. El farol en la noche regando luz, etcétera, etcétera. Y empezaron así las reflexiones que me fueron circulando por mi cabeza a lo largo de los días. Mucha gente parecería estar escribiendo diarios de pandemia, pero de golpe lo que yo me puse a escribir, a elucubrar, no era precisamente un diario, sino más bien una colección de disparates lúcidos, que me van configurando, me van surgiendo gracias a asociaciones varias, porque creo que estamos viviendo un tiempo de sensibilización. Estamos muy sensibilizados. Entonces, voy captando cosas que pasan, de una serendipia que se produce, unas asociaciones especiales, las asociaciones junguianas, ¿no? Las sincronicidades, célebres sincronicidades junguianas. Entonces, al escribir estas cuestiones que uno va pescando, pensando siempre, es una cosa que lo vengo pensando hace mucho, en el barrilete, porque tenemos que tener el hilo de la historia. No pescamos una historia que nos tira un hilo. De ese hilo tenemos que aprender a tirar como es debido, porque si lo dejamos demasiado flojo se enreda, y si lo estiramos demasiado se corta. Así que ese hilo hay que seguirlo y seguir ese ritmo, que pienso que los poetas los tienen muy internalizados. Y cuando pensé en ese ritmo, me acordé, elaborando estas cosas que les quiero decir, en el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. No sé si ustedes lo leyeron a Sacks o leyeron ese texto, pero era uno de sus pacientes que llegó sin saber muy bien qué le pasaba. Lo llevó la señora porque no entendía nada. Él que estaba completamente, este hombre, desconectado de la realidad, pero completamente. Entonces podía analizar las cosas, pero no entendía para qué servían. No servía para esto, decía, bueno, es una línea roja que tiene una punta, pero no sabía que era un lápiz, no podía captar la simbología, la representación. Entonces Sacks tuvo esta idea, esta intuición, porque él siempre se dejó llevar por las intuiciones, de decirle a la señora que lo invite a tomar el té. Y fue a tomar el té con esta pareja, y el hombre estaba ante la mesa de té servida de cosas riquísimas, lindísimas, totalmente abstraído, hierático, no hacía nada, y de golpe empieza a cobrar vida y toma la tostada, le unta manteca, le pone dulce, se sirve el té, le pone azúcar, todo normalmente, toma todo bien por un rato largo y después se corta de nuevo. Y Sacks no entiende nada. Y la mujer le explica, bueno, él era músico. Cuando él encuentra un ritmo interno, cuando él encuentra una melodía interior, retoma, entra en la realidad y retoma todo el orden de la existencia. En cuanto se corta ese ritmo, queda totalmente desconectado, como si lo desenchufaran. Algo de eso hay en la escritura. Yo creo que algo de eso hay en esta sensación mía de angustia cuando no estoy escribiendo. No que me desenchufen, acá estoy, ¿no?
pero que es como si a uno lo desenchufaran de cierta situación interior que se va desarrollando por su propia cuenta, casi ajenos a nosotros mismos. Y 7 palabras en aquel momento, esos días de marzo, me bastaron para ir retomando ese ritmo. Y entonces ahora le quiero hacer una especie de homenaje al microrrelato, porque son las 7 palabras propias de la tradición del microrrelato, que no sé si nació con Hemingway esa tradición, pero que Hemingway es un gran ejemplo. Cuando escribió un cuento que no recuerdo el título, que dice: en venta zapatos de bebé sin uso, con 7 palabras. Y están las 7 palabras del gran microrrelato, que es un poco el emblema, y es el que lanza toda esta corriente que ahora está tan en boga, el gran microrrelato de Monterroso, El dinosaurio, que muchos de ustedes conocerán, que dice, se llama El dinosaurio, y que dice así 7 palabras: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Estas son 7 palabras, 9 con el título. Despertó, lo que despertó más allá del dinosaurio es una infinidad, una caterva, una lluvia de textos y de microrrelatos y de ensayos y de críticas. De hecho, hay un libro de Lauro Zavala, un gran experto, que se llama El dinosaurio comentado. Hay muchos escritores escribieron al respecto, muchísimos. Creo que mi favorito es el de Juan José Arriola, que dice así, lo cito de memoria: la amable señora, le pregunté a la amable señora si conocía el microrrelato de Tito Monterroso, El dinosaurio. Y ella dice: ay, sí, me encanta, lo estoy leyendo. 7 palabras, ¿no? Pero en cierta parte hay una verdad, porque ese microrrelato reverbera en el recuerdo, reverbera en la mente, así que uno puede estar leyendo 7 palabras. No era lo que decía la señora ni lo que insinuó Arriola, pero eso está ahí. Entonces, el microrrelato tiene esa posibilidad, ese don de invitarnos a fabular. Y el fabular es algo que me ha habitado durante años y lo estimulo, ¿no? Como les decía, lo mejor posible. Y es como una mariposa, uno siente que es como una mariposa que al abrir sus alas despierta las ganas y la necesidad de escribir. Y esa mariposa no siempre es la mariposa monarca de larga vida que hace trayectos de 4.000 kilómetros, vive un año. A veces es la efímera, que vive apenas un día, como el microrrelato. A veces es la efímera. Y a mí me encanta la mariposa transparente. Yo tengo una gran predilección por la mariposa transparente, que es una mezcla de libélula y de alma, de visión fugaz, como una sorpresa. Porque los microrrelatos son parientes del haiku, de los epigramas de Marcial, de las gitanjáforas de Alfonso Reyes. Son antiguos como el mundo, pero a fines del siglo pasado cobraron estatus de género. Y entonces proliferaron las ediciones, proliferaron los escritores especializados, proliferaron el entusiasmo, la alegría de esta creación, que me llevó a crear la Orden de la Brillante Brevedad, que tuvo su auge. Y tenemos una biblioteca amparada en la gran biblioteca, en la magna biblioteca del Congreso de la Nación, que es la BIPAL, que es una biblioteca de microrrelatos. Así que los que tienen microrrelatos, publicaciones de microrrelatos, nos envían sus libros, porque es una biblioteca que se arma con donaciones. Dicen los críticos, y comparan la novela con los mamíferos, con un gran mamífero. Puede ser un enorme elefante, puede ser una pequeña chita muy veloz, puede ser todo tipo de animales, una dulce vaca, un león loco. Eso es una novela. En cambio, el cuento es un pez o es un pájaro, y el microrrelato es un insecto, por eso lo de las mariposas. Es un insecto iridiscente muchas veces, pero muchas veces, y eso yo creo que es una cualidad especial del microrrelato, como de algunos poemas, es urticante como un jején, porque pica y uno no se da cuenta, pero después la comezón dura días.
El microrelato queda como diminuta máquina de pensar que genera asociaciones y deslumbramientos. Y creo que es muy actual y disfruta de su propio confinamiento, así como nosotros tenemos que aprender a disfrutar de alguna manera del nuestro. Es un organismo unicelular que está vivo, que logra reproducirse a veces por partenogénesis. El humor, la fábula, el microrelato van siempre juntos y nos permiten acceder a veces a una epifanía, y por eso son tan veloces. En el breve tiempo de la espera, yo dije en algún momento del autobús que ya no esperamos, o del verdugo, porque tienen una relación con el tiempo. Durante hasta la pandemia, pensábamos que el microrelato era el género ideal, porque es de tan rápida lectura. Si bien dura en la memoria del lector, es de tan rápida lectura, porque la gente estábamos apuradísimos, recuerden, y uno y lo otro. Ahora también es un género ideal, porque si bien es de rápida lectura, es de muy lenta confección. Hay que pulirlo al extremo, cada signo de puntuación cuenta. Entonces, también requiere ese tiempo, y requiere ese tiempo de rumiarlo y de estar pensándolo y viéndolo desde los otros ángulos que uno puede analizarlo. Tanto el signo de puntuación es importante que a raíz del cuento de Monterroso del dinosaurio, uno de los cuentos que yo aporté, porque todos tenemos nuestro serietito, dice: cuando la coma del ser del microrelato despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Temeraria, la coma avanzó hacia la tan ansiada libertad, pero a los pocos pasos dio de bruces con una barrera infranqueable, el punto final. Ese modo de viajar dentro del propio microrelato. Uno que me parece de muy interesante sentido común también, para que nos haga reflexionar, porque los microrelatos juegan con los lugares comunes, el juego con las frases hechas. Es uno de Fabián Vique que se llama Confundido. Mi cabeza está en otra parte, dijo, pero no se dio cuenta de que estaba hablando su cabeza y el que estaba en otra parte era su cuerpo. Esto me reverbera a mí en mi época, que yo estaba fuera del cuerpo, ¿no? Que sentía esa sensación. Porque en última instancia el microrelato es un juego de solidaridades, necesita absolutamente de la complicidad del lector o de la lectora. Va mucho más allá de un chiste, porque no importa conocer la frase, el punchline, el broche final. Todo lo contrario, queda latiendo, como dije antes. Y para eso voy a citar uno de Mario Golubov, que a mí me encanta, me parece una pequeña joya, mínima joya. Y no recuerdo desgraciadamente el título, no lo encontré. Y el título es importante en estos microrelatos, pero acá no lo recuerdo. Pero el micro de Mario Golubov dice así: llamé al pan pan y vino. Nadie se ríe. Llamé al pan pan y vino. Contradicen estos bichitos en microrelatos a Sócrates, que denostaba la palabra escrita porque no son capaces de defenderse a sí mismas. Acá hay una defensa a mano armada. Y tienen su ulipó, los microrelatos, y tienen sus desafíos, se presentan sus desafíos, que de eso se alimentan, no de los desafíos. Eso es muy lindo, este libro, es un bellísimo libro de Rosalba Campra, lo muestro un poco para que tengan un poco de juego. Es un libro bellísimo de los juegos con todos los desafíos para los microrelatos, como el Oulipo Louvain de Literature Potentielle, el taller de literatura potencial que tiene el Colegio de Patafísica en Francia. Entonces, uno de los grandes desafíos son lo que Rosalba llama los monocromos, que es trabajar con una sola letra o a veces con una sola vocal. Hay novelas enteras con una sola vocal, hay canciones como Los Orozcos, ¿no? de León Gieco, Ojo con los Orozcos y demás, pero los microrelatos trabajan mucho. Yo escribí unas microfábulas, un abecedario,
o sea, tomando una idea de Miroslav Scherba, que sé que está allí, usando siempre la misma letra para cada animal en cada zona abecedario, entonces todas las palabras tienen que tener la misma letra. Y llevé ese desafío al colmo en un momento dado y creé las mini microfábulas de una sola línea y una sola vocal. No llevan glosario como las otras porque ya sería demasiado un glosario, así que la moraleja tiene que, las invito a hacer lo mismo, la moraleja tiene que explicar un poco esto que queda tan encriptado en esta línea de una sola vocal. El animal tiene que tener la letra que corresponde y la vocal hay que replicarla. Entonces la I dice ibis, insistir sin fin y dixit, inri rip, inhibir. Moraleja, resulta imprudente permitir que las aves zancudas se vuelvan nietzscheanas y divulguen la muerte de Dios. Inri rip, inhibir, por el ibis, no la ibis. Entonces, en estos juegos de asociaciones y de desafíos de los microrelatos, los quiero invitar también a todos. Lo lindo del microrelato es la cosa colectiva, es el mundo donde todo esto va circulando, a una creación que hizo Eduardo Gotthelf, que veo que está acá presente, y que son para crear, hola Eduardo, las fábulas de Isopo, muy actual. Es algo muy actual, las fábulas de Isopo con H. Entonces, en pandemia, ¿qué vamos a escribir? Les voy a leer el de Eduardo. El coronavirus y la cuarentena. No me estoy excediendo, creo que todavía. El coronavirus y la cuarentena. El coronavirus y la cuarentena corrían una carrera. El virus corría rapidísimo. Se detenía apenas un rato y seguía corriendo. En cambio, la cuarentena seguía y seguía, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Finalmente ganó la cuarentena porque el coronavirus ya no tenía a quién infectar. Todas las posibles víctimas habían muerto de aburrimiento. Moraleja, perversa y triunfarás. El autor tiene la ilusión de que todo el mundo lea Persevera, pero es perversa, como bien sabe la pandemia. También es la pandemia, no es perversa y triunfarás. Entonces yo le contesté y ustedes van a seguir, por favor. Codo en tiempo de COVID. Harto ya de la ambivalencia a la que estaba sometido, denostado receptor de toses y estornudos en su reverso y amable agente del salud en su anverso, el codo decidió empinarse a sí mismo y acabó la noche en patético estado de ebriedad. Moraleja, renegar de las propias contradicciones puede conducirte a la ruina. Así que ahora les toca a ustedes. Y sigamos porque lo importante es la risa, ¿no? La risa, que es lo que estamos rescatando en este momento tan trágico. Yo creo que es maravilloso todo lo que vamos recibiendo por mail de la cuestión del sentido del humor y todo. Y pienso en una frase de hace un tiempo del Papa Francisco, que cito más o menos de memoria. Y dijo el Papa: si me preguntan qué recomiendo para lograr un mundo mejor, respondo que no tengo una, sino dos recetas: la sonrisa y el sentido del humor. La sonrisa en estos momentos queda un poco disimulada, ocultada, bajo el barbijo, el tapabocas, el tapanazobocas, mascarilla, o como quieran llamarla. Yo por eso, para salir a la calle, de golpe uno ve escenas que quiere sonreír, alguien a quien le quiere sonreír, algún niño que pasa amable. Me fabriqué, lo tenía por acá, ahora quedó desaparecido, una sonrisa de quita y pon. Perdón un segundo. Una sonrisa de quita y pon, con palito, que como los impertinentes de los señores de antaño, ¿no? Esos impertinentes que yo sospecho, a ver si ustedes me dan la razón, que se llamaban así
porque estaban hechos para que esos señores pícaros miraran de cerca el escote de las damas. Eran tiempos de grandes escotes en las noches de gala. Y todo esto es para hablar de la risa y el sentido del humor, porque está demostrado el poder curativo de la risa. No podemos dejarlo de lado. Es el poder curativo que genera endorfinas y que, como decía Norman Cousins, que era un gran escritor un gran periodista científico que tuvo un cáncer virulento, espantoso e incurable, un cáncer al colágeno, rarísimo, y decidió que se iba a curar. Y fue la primera persona en el mundo que se curó de ese cáncer tan raro, riendo. Exceso de vitamina C, cuenta Cousins en su libro, que se llama Anatomía de una enfermedad, y con la risa. Le pedí a los amigos que no lo llamen para preguntarle cómo estaba, que lo llamen para contarle un chiste. Veía las películas cómicas, la risa. Y dice que la risa también es un masaje de las vísceras, ¿no? De los órganos interiores. Y bueno, ahora hay mucha risa en medio de todo este terror, este horror, cuando las noticias nos dan el número de infectados y de muertes a diario. Eso es algo totalmente imposible de prever, de haber concebido, ¿no? Y me parece maravilloso. Hay esas canciones como las de RS Positivo, de Rudy y Sanz, las de Ignacio Copani. Me llegó el otro día, anteayer, un cartel que me pareció de vino muy serio, negro, así en WhatsApp, que decía: la OMS advierte que solo volverán a la normalidad aquellas personas que ya eran normales antes. Esto es una pandemia, no un milagro. Entonces se la mandé a mis amistades y por supuesto lo leyeron como un microrrelato. Y Dina Grijalva, que es otra microrrelatista, me contestó: qué tranquilidad, menos mal, tanto esfuerzo para sobrevivir al virus corona y terminar siendo normal, que más vale seguir por el camino propio, ¿no? Del humor, que pone luz, echa luz en los espacios oscuros. Pero el humor que echa luz en los espacios oscuros y que trabaja con el peso de las palabras y le saca punta y le saca el jugo, como hace el microrrelato, me hace pensar en toda la gente que ante ese peso de la palabra ha perdido la balanza. Ser quienes responden al pie de la letra, quienes exigen libertad cuando ellos están totalmente atrapados en unos mensajes infames que circulan por la red, tratando de alienar a las personas. Y entonces de toda esta parte del humor me voy a cambiar de registro para que pensemos en la guerra de cuarta generación. Esto que hace que invadan las mentes con las falsas noticias. Ya hemos leído lo de Cambridge Analytica, que robó todos los datos de todas nuestras redes sociales y los grandes algoritmos hicieron las combinaciones necesarias para mandarle a la gente mensajes falsos, pero que apelaban a sus sentimientos, que apelaban a sus emociones. Y es tremendo ver cómo eso puede ser manipulado desde una conciencia tipo Orwell, naturalmente, una conciencia ya tipo Gran Hermano. Y los vemos en las calles, ¿no? Y los vemos en las calles contaminando todo, porque no solamente van a contaminar a otros posiblemente, pero contaminados a sí mismos, sino tratando de contaminar con esas ideas, y contaminando, como dicen los pueblos originarios, a la tierra. Me parece que los malos pensamientos, y eso lo dicen mucho, todos los malos pensamientos, toda esa cosa del odio, toda esa cultura del odio que se está desarrollando acá, contamina también la energía, la esencia de la tierra. Porque ellos saben perfectamente del universo unificado. Nosotros los artistas también lo sabemos, nosotros los escritores y demás también sabemos del universo unificado. Y lo interesante ahora es que también lo están analizando un grupo importante, cada vez más numeroso, de neurofísicos que empiezan a trabajar el tema de la mente como separada del cerebro, en cierta medida separada del cerebro y conectada con el todo, conectada con la energía general. Es un poco la idea del exocerebro, ese
ese que ha trabajado para hacernos apreciar las cosas, el que siempre está en contacto con toda la cultura, con todo lo que está sucediendo alrededor. Por eso yo propongo que como arma para combatir esto, yo propongo, es una idea como si fuera mía, es vieja como el mundo, como arma para combatir esto que nos asola, que nos desespera, que es esta gente tan enfervecida por cosas que no son ciertas, los anti-cuarentena, los antivacunas, todos estos seres tan extraños. Yo propongo la lectura, pero la lectura de la gran literatura, de la alta poesía, porque ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está el conocimiento, sopesar las palabras, aprender a no dejarse engañar por lo primero que uno recibe en la red y que te van contando cosas que no son ciertas, ¿no? Que te van contando cosas que apelan nada más que a tus emociones. Entonces, yo creo que el hábito de la lectura produce una verdadera alquimia dentro del cerebro de la gente. Y entonces, ya que estamos con la idea de alquimia, que ahora la traje un poco colada porque estoy tratando de apurarme un poco, veo que el tiempo se nos va, quiero invitarlos a justamente celebrar la tierra. Porque se acerca el 1 de agosto, el Día de la Pachamama. Eso es el próximo sábado. Así que el que tenga el próximo viernes también va a poder hablar de eso si tiene ganas. Pero yo les propongo ya, los que no lo han hecho aún, aunque pienso que la Casa de Salta y los salteños lo han hecho, y Teuco también, preparen su caña con ruda, que es la bebida que hay que tomar el 1 de agosto para brindar entre todos teóricamente por estar saludables todo el año, cosa que esperemos que sí, también por la Pachamama, ¿no? Por la Madre Tierra, que ha sido tan maltratada, y que ahora vemos cómo se defiende y pasan estas cosas maravillosas de animales que reaparecen, que creíamos desaparecidos, y de carpinchos paseándose por las casas de Nordelta para desesperación de sus habitantes, cierto es, y aguas transparentes en los canales de Venecia, pero también movimientos sísmicos y horrores, porque fue tan maltratada la pobre tierra que ha llegado el momento, esperemos que al salir de la pandemia podamos tener una cierta noción de hermandad, de unión con el todo y de sanación en más de un sentido. Por eso propongo, por supuesto, el célebre brindis del 1 de agosto con la caña con ruda, y los dejo porque ya se ha cumplido la hora. Así que si alguien quiere hacer un comentario o algo, muchas gracias. Bravo. Maravilloso, maravilloso. Luisa, salto de mata. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar. Brindar. Salud, salud. Brindar. Muy bien. Salud, tengo agua, gracias. Póngale cascarita de naranja a la caña con ruda. Pachamama, entonces. Sí. Por la Pachamama, eso. Buena receta esa, cascarita de naranja, muy bien. Sí. Como el mate. Esto es vodka, naturalmente, ¿no? Como comprenderán. ¿Cómo será, no? La tierra que los campesinos ahí en Salta dicen que en agosto las piedras paren. Qué lindo. Porque en agosto, pero sí debe ser cierto de alguna manera metafórica, porque es el momento de la celebración de muerte y resurrección, porque ahí empieza a darse vuelta el tiempo y va a empezar el verano, va a empezar el calor, que es el equivalente, fíjate, lo pensé mucho habiendo estado en Cerdeña, a los carnavales arcaicos. Son ritos agrarios muy antiguos, dionisíacos o más antiguos aún, porque es el momento del reverdecer, que va a empezar, ya el sol empieza, los días son más largos, empieza a cambiar todo. Y en Cerdeña, por ejemplo, dicen que bailan estas máscaras muy brutales, que es donde dicen que nació Perón, con unas pellizas pesadísimas y 50 cencerros enormes de bronce en la espalda los tipos,
y van pisando muy fuerte para despertar a la tierra, porque tiene que volver a renacer. Entonces es muerte y renacimiento. Y no toman un vino de misto maravilloso, pero comen, fíjate vos, fíjense, comen habas con tocino, porque los habas son el símbolo de la muerte, porque dicen que cuando nacen bajo tierra los brotes y todo esto, el haba para ellos es el símbolo de la muerte, y el tocino, que es lo graso, es la vida. Entonces siempre es muerte y resurrección en esa instancia. Y agosto es febrero, ¿no? En el otro hemisferio. Así que estamos en ese mismo juego de muerte y resurrección y el renacimiento de la tierra. Habrá que Así que renacer. hay que renacer, chicos y chicas. Dile que vayan mirando los mensajitos. Te están llegando mensajes, Luisa, si lo ves al pie. No. Dice amor eterno a Luisa, excelente Luisa. Gracias, gracias. Nico, De Gabriel Yo como Solís. veo, Laura yo estoy Heredia, encantada, como veo hermosa chiquitita, me conferencia. veo bien. Ana Mariana, excelente. Luisa Valenzuela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eso es necesario en este momento. Pero para Mucho nosotros amor. un lujo y el tenerte. No sé, Martín Plaza quiere hablar. A ver cuál sos vos, Martín, acá estás. Hola. Ahí está, bueno, muchas gracias Luisa, realmente nos tuviste, al comenzar tu charla, hiciste la secuencia de Sócrates y Platón escribiendo lo que Sócrates había dicho, Lo que Sócrates dicho. y hablando de la oralidad y la escritura, que lo tuyo es la escritura, pero como los viejos rapsodas nos tuviste echados, como dijo el Teuco. Ay, Martín, gracias. Porque estábamos hechizados escuchándote y creo que la frutilla del postre fue esto de las risas y las alegrías a partir de los microrelatos. Me hizo acordar esto que decía Saer, ¿no? De la creación es alegría, pero es arma y consuelo. Y realmente nos diste consuelo y arma con esta alegría. Ha sido un honor para la Casa de Salta, a la provincia, haberte escuchado y haber sucumbido ante tu hechizo. Muchas gracias, de la Casa de Salta, de la provincia, bueno, todos los presentes, y el Teuco Sierra. Gracias, Martín, me emociona mucho, me llega al corazón realmente. Muchas gracias. Y Salta maravillosa, Dios mío. Teuco, buenos recuerdos. Queremos el año que viene hacerlo acá, todos estos ciclos. Teuco, ahí bueno. Rocío quería tomar la palabra. Ah, sí, Rocío. Gracias, Teuco. Gracias para decirte, Luisa, que realmente estoy feliz de haberte oído desde Francia, en donde siempre se te recuerda. Gracias. Pensar que de todos modos la función del escritor es de ser un vigilante despierto, un vigilante que lleva siempre la palabra. El escritor es un receptor y un eco, y tú eres realmente el ejemplo de eso. Alguien que está ubicado en un espacio distinto, pero capaz de levantar la voz con su propio acento. Cada escritor toma su tinta de su propio tintero, y tú tomas la tinta de tu tintero, que es realmente maravilloso. Es tu espíritu, es tu modo de ser, es lo que siempre ha sido. Gracias, Rocío. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy emocionante. Bueno, me voy a animar al Zoom ahora, entonces. Sí, claro. Carlos Juárez, a los sábados que también quería, ahí está. Ah, Carlos, qué lindo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bueno, qué maravilla verte y escucharte. Viendo tu máscara ahí, me acuerdo de esa hermosa exposición de máscaras que hiciste y de varias máscaras que traías de Salta, de las etnias huichicha, bueno, ¿no? no puedo. Sí, qué maravilla, los Chanem. Sí, y pensaba mientras hablabas del microrelato en
en el vínculo que tiene esa forma de literatura tan breve con nuestra copla del norte. No sé si vos sos lectora de coplas, o si leíste coplas, o si esa forma de la poesía popular te interpela de algún modo cuando pensás en el microrelato. Bueno, nada, eso, preguntarte eso. Tenés razón, porque cuentan una historia también las coplas, ¿no? En general. Qué lindo. Y muchas gracias. ¿Se fue mi micrófono? No, se escucha perfecto. Sí, me hiciste acordar de los chanés, espero que me inviten. Me encanta el carnaval de Tartagal, pobre Tartagal. Donde está adentro, ¿no? De esa zona, la zona chané. Son las únicas máscaras realmente antiguas y realmente mitológicas de la Argentina. Son las únicas máscaras tribales, maravillosas las máscaras chané. Estás invitada. Las otras son de carnavales, pero... Cuando podamos hacer carnaval de vuelta, estás invitada. Sí, por Dios. Serio, tengo un par de... Tengo varias, pero tengo un par de las modernas que hacen ahora con una gracia, una cosa maravillosa. Los chané para ir era, bueno, hace unos cuantos años, para ir al corso de Tartagal. Venían ahí de Campo Durán, de toda esa zona de Tuyunti. Estuve con ellos ahí. Qué bueno. Dicen maravilloso que el alma de los muertos se va al palo borracho, ¿no? Al yuchan se llama, ¿no? El alma de los muertos se va al yuchan. Entonces el mascarero tiene que pedirle permiso al árbol para extraer el pedazo de madera con el que va a hacer la máscara y va a revivir al antepasado y la van a bailar durante todo el carnaval mientras dura la chicha. Así que si dura más que el carnaval, la chicha sigue adelante, el carnaval sigue adelante, y cuando termina todo esto, se les acaba la chicha, ellos están muy borrachos pero contentos, queman o tiran las máscaras al río, las destruyen porque el alma tiene que volver al árbol hasta el año siguiente. Entonces esta cosa de revivir a los muertos, de nuevo estamos en la misma historia de muerte y resurrección, ¿no? Con los chanés. Es muy fascinante. Por eso cuando me pidieron, perdóname, Teuco, sí. en el Café del Congreso estaban haciéndose unas muestras muy lindas para el carnaval. Entonces me pidieron máscaras prestadas. Yo tengo una colección linda, importante, no muy valiosa. Entonces dije, yo voy a dar nada más que las máscaras chané, porque para mí son tan importantes. Las mías no son de las mejores, ni de las más antiguas, ni nada. Las colocaron con tanta belleza, fue tan lindo eso, que les dieron una valorización, un valor que realmente lo tienen, porque son artesanías muy especiales. Bueno, les agradecemos a todos su participación, y a vos, Luisa, el renovadísimo honor y el lujo de escucharte. Nos vemos el próximo viernes con Horacio González hablando de filosofía en una nueva conferencia del ciclo Vuelo y Fundamento de la Cultura en el siglo XXI. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Luisa. Chao, hola, chao.